«40 días con propósito». Un alto en el día para considerar el proyecto de Dios para tu vida. Meditemos juntos por un instante. Hagamos un alto para continuar con más fuerza. Dios quiere reorientar nuestras vidas. Prestemos atención. Día 28 requiere tiempo. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 1: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirnos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Esto también es cierto con respecto al fruto del Espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento espiritual, como el físico, lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general, se arrancan los tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, estando aún verdes, son rociados con anhídrido carbónico para que queden rojos al instante. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el de un tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Mientras nosotros nos preocupamos en qué tan rápido crecemos, Dios se interesa en qué tan fuerte crecemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad, por eso nunca tiene prisa. Lane Adams, en cierta oportunidad, comparó el proceso del crecimiento espiritual con la estrategia que los aliados usaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a las islas del Pacífico Sur. Primero hicieron el trabajo de ablande de una isla, debilitando la resistencia mediante el bombardeo de las fortalezas enemigas con bombas lanzadas desde naves que estaban en la costa. Después, un pequeño grupo de soldados especializados invadía la isla y establecía una cabecera de playa, una pequeña zona de la isla bajo su control. En cuanto la cabecera de playa quedaba asegurada, empezaban el largo proceso de invadir el resto de la isla, una parte del territorio a la vez. Finalmente, toda la isla quedaba bajo su control, aunque no sin antes librar algunas batallas costosas. Adams trazó este paralelo. Antes que Cristo invada nuestra vida en la conversión, a veces tiene que ablandarnos, permitiendo que tengamos algunos problemas que no podemos resolver. Aunque algunos abren sus vidas a Cristo la primera vez que llama a la puerta, la mayoría nos resistimos y estamos a la defensiva. Nuestra experiencia previa a la conversión es que Jesús nos dice: «He aquí yo estoy a la puerta y bombardeo». En cuanto aceptamos a Cristo, Dios consigue una cabeza de playa y así conquista una parte de nuestra vida. Podemos pensar que hemos rendido toda nuestra vida a Él, pero lo cierto es que hay mucho en nuestra vida de lo cual ni siquiera somos conscientes. Solamente podemos entregarle a Dios tanto de ella como entendamos en ese momento, y eso está bien. Cuando le entregamos una parte a Cristo, Él empieza su campaña para tomar más y más territorio, hasta que toda nuestra vida es completamente suya. Habrá luchas y batallas, pero el resultado final nunca se pone en duda. Dios ha prometido que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús.
El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice: llegamos a la madurez verdadera, esa medida de desarrollo que se define como la plenitud de Cristo. La semejanza a Cristo es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. Hasta ahora hemos visto que este viaje involucra creer mediante la adoración, pertenecer en la comunión y llegar a ser mediante el discipulado. Dios quiere que llegues a ser un poco más como Él cada día. Ustedes han empezado a vivir la vida nueva, en la cual están siendo renovados y están llegando a ser como el que los hizo. Hoy estamos obsesionados por la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y la estabilidad que en la rapidez. Queremos el arreglo rápido, el atajo, la solución inmediata. Un sermón, un seminario o una experiencia que resuelva todos los problemas al instante, quite las tentaciones y nos libere de todos los dolores del crecimiento. Pero la verdadera madurez nunca es resultado de una sola experiencia, no importa cuán poderosa o conmovedora llegue a ser. El crecimiento es gradual. La Biblia dice: nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y más hermosas mientras Dios entra en nuestras vidas y llegamos a ser como Él. ¿Por qué toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos en un instante, decidió desarrollarnos lentamente. Jesús entrena a sus discípulos de forma pausada. Así como Dios les permitió a los israelitas tomar la tierra prometida poco a poco para que no quedaran agobiados, prefiere trabajar en nuestras vidas avanzando paso a paso. ¿Por qué toma tanto tiempo? Ya hemos señalado que la verdad nos hará libres, pero a menudo primero nos hace sentir infelices. El temor de lo que podríamos descubrir si enfrentáramos con sinceridad nuestros defectos de carácter nos mantiene presos en la negación. Solo en la medida que permitamos que Dios, con la luz de su verdad, ilumine nuestros defectos, fracasos y complejos, podremos empezar a trabajar en ellos. Por eso, no podemos crecer sin una actitud humilde y con una buena disposición de aprender. A menudo, el crecimiento es doloroso y nos asusta. No hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Debes desprenderte de las viejas costumbres para poder experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estas pérdidas aun cuando nuestros viejos hábitos significaban nuestra propia derrota, porque como ocurre con un par de zapatos gastados, al menos son cómodos y familiares. A menudo, las personas construyen su identidad alrededor de sus defectos. Suelen decir: es que así soy yo cuando... y así es como soy. La preocupación inconsciente es que si abandono mi hábito, mi herida o mi complejo, ¿quién seré? Este temor definitivamente puede frenar tu crecimiento. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Recordá que tu carácter es la suma de todos tus hábitos. No podés decir que sos amable a menos que por costumbre lo seas, muestras tu gentileza aún sin pensarlo. No podés decir que sos íntegro a menos que tengas por hábito ser siempre sincero. Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no es fiel en absoluto. Sus hábitos definen su carácter. Hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo: practicarlos. Y eso toma tiempo. No existen hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo: practica estas cosas, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practicas algo durante un tiempo, te perfeccionás en eso.
La repetición es la madre del carácter y la habilidad. Estos hábitos que edifican el carácter se llaman a menudo disciplinas espirituales, y hay docenas de grandes libros que pueden enseñarte cómo realizarlas. Sugiero que leas los mejores para tu crecimiento espiritual. No te apresures. Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. El crecimiento espiritual es a veces un trabajo tedioso, en el cual se avanza un pequeño paso a la vez. Espera un progreso gradual. La Biblia dice: todo sobre la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. En tu vida espiritual también hay estaciones. A veces experimentarás un crecimiento intenso por un tiempo corto, primavera, seguido de un período de estabilización y prueba, otoño e invierno. ¿Qué hay de esos problemas, hábitos y heridas que te gustaría que desaparecieran? Está muy bien orar por un milagro, pero no te decepciones si la respuesta llega mediante un cambio gradual. Con el tiempo, un flujo lento y firme de agua erosiona la piedra más dura y convierte las rocas gigantes en guijarros. Con el tiempo, un pequeño brote puede convertirse en un árbol gigante que supere los 100 metros de alto. Tené un cuaderno o diario para anotar las lecciones aprendidas. Este no es un diario de acontecimientos, sino un registro de lo que estás aprendiendo. Apuntá los descubrimientos y lecciones que Dios te enseña acerca de Él, de vos, de la vida, de las relaciones y de todo lo demás. Anotalas para que puedas repasarlas y recordarlas y pasárselas a la siguiente generación. La razón por la cual debemos volver a aprender las lecciones es porque las olvidamos. El repaso periódico de tu diario espiritual te puede evitar mucho sufrimiento y dolor innecesarios. La Biblia dice: es crucial que nos aferremos con firmeza a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Sé paciente con Dios y con vos mismo. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios raramente es igual al nuestro. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que te sientas frustrado con el progreso aparentemente lento que estás experimentando. Recordá que Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de la manera en que Dios utiliza un largo proceso para desarrollar el carácter, sobre todo en los líderes. Tomó 80 años para preparar a Moisés, incluyendo 40 en el desierto. Por 14.600 días, Moisés siguió esperando y preguntándose: ¿ya es hora? Pero Dios seguía diciendo: todavía no. Contrariamente a los títulos de los libros populares, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez o los secretos de la santidad instantánea. Cuando Dios quiere hacer crecer un roble gigante, toma 100 años, pero cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas y tiempos de sufrimiento. Tené paciencia con el proceso. Santiago aconsejó: no intente salir de nada prematuramente. Dejen que haga su trabajo para que ustedes lleguen a ser maduros y bien desarrollados.